¿Qué tal? ¿Cómo están, hermanos? Qué gusto poder saludarlos, convivir con ustedes por aquí una vez más. Hoy tenemos un tema muy interesante que vamos a abordar con mucha prudencia, que es la elección de un nuevo papa por el colegio cardenalicio. Bueno, por aquellos que votan dentro del colegio cardenalicio, que no son todos, por cuestiones de edad o de salud, no votan todos, solamente votan en 134 en esta ocasión. Pero antes que nada, permítame hacer una oración, un par de oraciones. Pater noster, quis in celis sanctificetur nomen tuum, adveniam regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Habiendo hecho un par de oraciones, queridos hermanos, voy a empezar a compartir con ustedes pantalla en un momento. Decíamos que son 252 purpurados en el colegio cardenalicio y de aquí solo votan 134 cardenales en esta ocasión. De estos 134, 108 son cercanos o fueron nombrados, hechos, creados, como se dice, por el Papa Francisco. En paz descanse, ya hemos hecho oración también por él, por su eterno descanso, dándole gracias por todo lo bueno que hizo por la iglesia y en algunas cosas que no estamos de acuerdo, pues bueno, como quiere ya en paz descanse. Bueno, pues miren, para elegir un papa nuevo se requieren de estos, se requieren 92 votos, más o menos, para tener unas dos terceras partes, ¿no? Miren, vamos a hacer aquí la cuenta más fácil. Vamos a ver, 134. Vamos a ver cuántos son las dos terceras partes. 134 entre 3, 44. Pues sí, 89 realmente. 89 votos se requieren. Esas serían las dos terceras partes para poder elegir a un nuevo papa. O sea, con 89 votos ya se conforman las dos terceras partes de los 134 que están votando. Y entonces ya existe la posibilidad de contar con humo blanco, hermoso. Nos urge un nuevo papa. La Iglesia Católica requiere siempre a un líder. Y quiero decir con mucha honestidad y también con todo respeto que requerimos un líder ortodoxo en el sentido de que se apeguen más estrictamente a las escrituras, que sea más tradicional, que sea más conservador, para decirlo en términos que se entiendan. Hay algún amigo que respeto mucho, quiero mucho, que no voy a decir su nombre, un amigo sacerdote que me dice, no, Raúl, no es que se puedan estar dividiendo los cardenales entre progresistas y conservadores, porque eso no es política, no se trata aquí de política. Tiene toda la razón, o sea, no estamos aplicando estos criterios de forma absurda, no estamos intentando hacer esto, simplemente estamos diciendo que, digamos, para que se entienda, unos son más reformistas, unos cardenales tienden más a buscar reformas, se les ve como más liberales o hacen. La mejor forma de enunciarlo sería la siguiente: hacen interpretaciones de la palabra más liberales, más abiertas. Y en los casos de los más conservadores, aunque hay que recordar que ser conservador es estar libre de toda ideología, con lo cual, pues los cardenales, los obispos, los sacerdotes y por supuesto todos los que somos laicos, todo el cuerpo de la iglesia, podemos ser conservadores y debemos ser conservadores. Ser conservador no es una ideología, es justamente apegarnos a la palabra de Dios.
y vivirla. Eso es todo. Amar a Dios sobre todas las cosas, amar a los demás como a ti mismo. Básicamente es eso. Bueno, dicho esto, voy a usar pues los términos que pues son términos tomados, por supuesto, del ámbito político, aunque aquí no los aplicaríamos exactamente como tal, porque no se trata de hacer política en el colegio cardenalicio, no van a eso, sino que es la guía, la cabeza de la iglesia. La cabeza de la iglesia es Jesucristo, pero aquí estamos hablando del representante de Jesucristo en la tierra, de San Pedro, ¿no? El San Pedro de hoy. Entonces, del total de estos cardenales, se calcula, algunas fuentes comentan que hay entre 55 y 65 cardenales que son un poco más reformistas, más liberales, por no decir progresistas. Bueno, progresistas, eh, ya dijimos, todos son pro vida, eso sí, no cabe ninguna duda, ¿no? Pero ya con respecto del tema del matrimonio, del divorcio, de comulgar, si eres divorciado y luego te volviste a casar, el tema de la bendición a las parejas homosexuales, la inclusión de los LGBT, ¿no? Inclusive hay gente que ha dado misas y ponen la bandera esta del arco iris falso en el altar, ¿no? Que me parece una gran falta de respeto, ¿no? Por supuesto que pertenezco al conservadurismo, no lo niego, lo amo. Entonces no escondo la mano, simplemente para que vaya quedando claro. Voy a usar hoy, si me permiten, con su permiso, expresiones como progresistas o conservadores o moderados, pues porque para que nos vayamos entendiendo, ¿no? No porque el colegio cardenalicio sea una elección de un partido político ni se parezca a nada, es algo muy diferente y mucho más importante, por supuesto, al menos para los católicos. Entonces, bueno, para que nos vayamos entendiendo, usar esos términos. Entre 55 y 65 cardenales se calcula que son de corte reformista, cercanos a Francisco, progresistas, podríamos decir, desde el conservadurismo. 27, entre 27 y 33 son moderados. Y más o menos 22 serían conservadores. Entre 11 y 22 serían conservadores, según ciertos análisis, ¿no? Habrá que ver caso por caso. Hoy vamos a revisar algunos de los casos de los más sonados, de los que podrían ser papas, los que son papables. Con cierto criterio vamos a acercarnos a conocer un poco de su biografía y sus posiciones sobre temas fuertes, polémicos, que sí nos interesan, por supuesto, aunque no votemos nosotros, ¿no? ¿Cómo sería que pudiéramos votar todos los católicos de alguna manera por un papa que, vamos a decir, que se, entre comillas, democratizara? A mucha gente le molestaría mucho esto. Sería un caos, imagínense una votación universal, una votación en todo el mundo. ¿A quién elegiríamos si fuera el caso, ¿no? Si fuera abierta la elección, ¿a quién elegiríamos? ¿Quién quedaría? ¿Seríamos responsables con ese voto? ¿Conoceríamos bien a los candidatos? Qué interesante, ¿no? Pero bueno, no es el caso y posiblemente jamás lo será. Confiemos en la acción directa del Espíritu Santo sobre los señores cardenales para que haya buenos resultados. Entonces, pues, ¿qué quiero decir con esto de que un porcentaje, hasta 65 son más abiertos, más liberales, los 33, hasta 33 serían moderados y hasta 22 serían conservadores? Más o menos, son los números. Lo que queremos decir con esto es que ninguna fracción o ninguna línea, ni los conservadores, ni los moderados, ni los progres, son suficientes para imponer a alguien. Nadie tiene una mayoría absoluta, nadie tiene las dos terceras partes. Esto quiere decir, esto está bien, porque entonces aquellos que son más liberales, reformistas o llamémosle progres si quieren, con todo respeto, para que nos entendamos nada más, tienen que negociar necesariamente unos con otros, los progres con los moderados, para que alcancen pues 89 votos y los lograrían, ¿no? Si negocian los progres con los moderados, ya tendrían, por supuesto, hasta sobradamente los 89 votos.
Si negocian los progres con los conservadores, pues todavía haría falta ahí un pequeño número de moderados, ¿no? Y si los moderados se pusieran de acuerdo con los conservadores, máximo obtendrían, vamos a decir, 60 votos, que no son las dos terceras partes de los 134 que van a votar. O sea, hay obligatoriamente que observar que tiene que haber una negociación entre los más abiertos y los más conservadores y moderados. Tiene que haber una negociación. O sea, dicho de otra manera, la parte abierta, liberal o como le quieran decir, progre, no puede por sí misma imponer a un papa. Y esto es muy interesante, hermanos. Esto es muy interesante. Ya ven que existe este dicho de que quien entra papa em, a la sesión sale cardenal. O sea, ya van como con una idea muy construida y adentro todo se ve deshecho. Todo lo que habían planeado, calculado, no resulta. Entonces, pues no hagan mucho caso de las apuestas. Imagínense además que hay muchas apuestas, ¿no? Apuestas fuertes de dinero, o sea, como si fueran, con todo respeto, como si fueran los caballos, como si fueran los coches o cualquier deporte, el box. Qué cosa tan deleznable, ¿no? O sea, qué falta de respeto que estén haciendo apuestas. Todos tenemos derecho de, pues, hacer un análisis, eso sí, tenemos que hacerlo, conocer a las personas, pero otra cosa es ya estar apostando dinero. De veras que la sociedad de consumo, ¿no? Y el gambling y todo esto, mm, qué barbaridad y qué grave, es un reflejo de nuestro vacío, ¿no? En la época moderna. Pero bueno, tiene que haber entonces a fuerza esta negociación entre unos y otros y ahí van a quedar pues fuera los más progres van a quedar fuera. No tienen posibilidades porque no los van a aceptar los moderados o los conservadores. Los más conservadores, ultra mega, si es que hubiera alguien así, conservador o a gente que es muy ortodoxa en el apego a la liturgia, en el apego a la palabra, pues también no sería también muy bien vista tal vez por los progres o aquellos de ideas progres reformistas y entonces pues tampoco quedarían, ¿no? Esto quiere decir que quede quien quede, tendría que tener una postura no ultra, una postura moderada, no porque yo quiera, ¿eh? O sea, si por mí fuera, quedaría el cardenal Robert Sara o Burke, el de Estados Unidos, ¿no? Que me parece que son de los mejores, tal vez Erdo de Hungría. Creo que esos tres son bastante buenos, ¿no? Y es muy posible que por ser fuertes, por ser firmes, no queden, no sean bien vistos por la parte liberal, la parte progresista. Entonces, bueno, pues también otro punto que hay que comentar antes de que empezamos a compartir pantalla para ir a los casos en específico, es que en el 2013, cuando entra el Papa Francisco, cuando es nombrado Papa, Mm, pues nadie hablaba de él, ¿eh? Si ustedes revisan las apuestas también, que también las hubo, los nombres, que si esos, que si los italianos, que si no sé qué otros europeos, que si de aquí, de allá. O sea, nadie hablaba del Papa, bueno, del ahora fallecido Papa Francisco, nadie hablaba de Jorge Bergoglio. Nadie, 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 nadie. Que yo me acuerde, absolutamente nadie. Estaba totalmente fuera de los radares. Interesante, ¿no? Y además por otra cosa, porque el papa inmediato anterior fue el gran Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, que, vamos a decirlo así, era conservador, sin ninguna duda, de la mejor línea, un tipazo, ¿no? Quizás no tan carismático como Francisco, no tan popular, ¿no? Un poco más reservado, ¿no? Un poco diferente en su manera de relacionarse con la gente, en fin, ¿no? Francisco, pues más austero, más sencillo en términos, digamos, pues sí, de austeridad, ¿no? De uso de ornamentación, en fin. Y a mucha gente le gustó eso, ¿no? Porque, pues es, digamos, el papa del tercer mundo, de la periferia, ¿no? De lugares pobres.
representante de la mayoría del mundo, en ese sentido. Pero Ratzinger tiene hermosos, hermosísimos y poderosos libros y fue un gran, gran papa, sin que diga yo esto en demérito de ningún otro, ¿no? Respetando al Papa Francisco también. Pero bueno, hay que recordar que nadie lo tenía en el radar en su momento. Y esto lo digo porque pues puede ser que quede algún cardenal actual como papa que no tenemos en el radar, que no aparece en las páginas de los periódicos, no aparece en los medios de comunicación. Es muy posible que pueda pasar esto, porque tiene que quedar alguien, va a acabar quedando alguien, pienso yo, más bien moderado. Mm, El Papa Francisco no se puede considerar que haya sido muy moderado, más bien era muy de una tendencia, digamos, de izquierda, por decirlo de una manera, ¿no? Liberal o progresista, ¿no? De ideas reformistas. Y lo interesante es que el previo anterior era totalmente lo contrario. Entonces, ¿cómo podemos pasar de una cosa a la otra? Pasamos de uno muy conservador como el Benedicto XVI a uno muy liberal como Francisco. Y esto lo digo porque arroja luz sobre cómo podríamos pasar justamente a lo contrario, cómo podríamos pasar de un Papa Francisco liberal a alguien muy conservador. Sería deseable, ¿no? Así se va equilibrando todo en la iglesia y en el mundo. También hay que pensar que hay por ahí un candidato que también es jesuita y ya repetir un jesuita y luego otro jesuita sería algo nunca visto y tampoco sería deseable porque pues ya sería como un monopolio para los jesuitas, ¿no? El papado. También un punto que es muy importante, hermanos queridos, resaltar es que se menciona muchísimo en los análisis, en las columnas de los medios, que como el Papa Francisco nombró a muchos cardenales, los hizo, ¿no? Como se dice, pareciera que automáticamente le debieran lealtad a su línea progresista, ¿no? Aunque ya está fallecido, que ya falleció. O sea, como te nombró, como fuiste nombrado por el Papa Francisco como cardenal, entonces tienes que ser una copia de él. No puedes pensar con tu propia cabeza, no puedes tener tus propias interpretaciones diferentes, no puedes ser conservador, tienes que ser necesariamente de la misma línea. Y esto es una gran mentira. Es una gran mentira. Esto no es cierto, ¿eh? No hay que verlo así. Sí te pudo haber nombrado el Papa Francisco por cualquier razón, porque a lo mejor defendías mucho a los pobres, lo cual no tiene que ver ni con la derecha ni con la izquierda, ¿eh? O sea, no se crean que la defensa de los pobres es cosa de la izquierda, ¿no? Alguna vez platiqué con algún sacerdote y me dijo que era de izquierda, por Dios, ¿no? Estas divisiones vienen de 1789 de la Revolución Francesa, ¿no? No hay gente de izquierda y de derecha, digamos, antes de esto, ¿no? Ujú, exactamente. Entonces, mm, no es, y el padre me decía, este padre me decía que porque Jesucristo, que él decía de izquierda, que porque Jesucristo era de izquierda, porque Jesucristo defendía a los pobres. Jesucristo sí defendía a los pobres, por supuesto, pero esto no tiene nada, nada que ver con la izquierda. No se hagan bolas, esto tiene que ver con el cristianismo, defender a los pobres, a los débiles, a los vulnerables. Es una cuestión de corazón cristiano. Eso no tiene nada que ver con la izquierda. La izquierda se ha ido apropiando de ese discurso, pero además son realmente en los actos son unos elitistas, todos los de izquierda. Revísenlo en sus países, cada quien. Aquí en México vean a Noroña viajando en los mejores aviones, ¿no? No en la clase, digamos, popular, no en la clase de turista, sino en lo más ejecutivo, ¿no? En lo más VIP. Bueno, pues el hecho está que no se puede pensar que alguien es de izquierda solo porque apoya a los pobres. Y lo digo porque si el Papa Francisco eligió a algún sacerdote para hacerlo cardenal en su momento por su trabajo con los pobres, por ejemplo, o quizás por su trabajo de defensa del planeta, o no sé, de la ecología, o
que tenía un trabajo relacionado con detener destrucciones ecológicas, no sé, ¿no? Ahorita voy a decir por quién, a quién me estoy refiriendo. O sea, eso no quiere decir que le deban una fidelidad eterna o que sean exactamente lo mismo o que tengan que perpetuar la línea, aquí sí, de izquierda de las ideas del Papa Francisco. Para nada, ¿eh? Para nada sería eso. Eh, bueno, ¿qué otro punto? Y bueno, quiero también reconocer públicamente, ¿no? En honor a la justicia. Escribí una columna en La Derecha Diario México. Estoy escribiendo columnas allí, muy a gusto, mm, sobre el legado del Papa Francisco. Es una visión realmente, pues, crítica, pero también quiero, para equilibrar las cosas, decir que de Francisco también había cosas interesantes que decir. Por ejemplo, pues, que era muy sencillo, ¿no? Salir a tomar café y quedarse platicando con la gente, eso me gustaba, ¿no? Eso es bueno. Y salía caminando y compraba una pizza. Es un tipazo, ¿no? Hacer eso sencillo, ¿no? Humilde, ¿no? La humildad, ¿no? El recortar toda la ornamentación, todo el glamour, ¿no? Eso también está muy bien, ser muy austero, ¿no? Eso me gusta muchísimo. Eso está muy bien. Es muy del espíritu franciscano en este caso, ¿no? Ahí sí iba en honor a Francisco. Pero más que eso, lo que más me podría haber gustado del Papa Francisco es que decía que el definir em, a una persona mm, por su lectura de la ley es algo insuficiente. O vamos a decirlo de otra manera, el definir, me gusta por el definir que un precepto no puede aplicarse en detrimento de la persona, sino que hay que tomar en cuenta su situación. Sí, porque hay gente que se la pasa recitando las leyes, las reglas, las normas y piensan que eso es amar a Dios como nadie más, ¿no? Cuando no es así, ¿no? La ley está hecha al servicio del hombre. El sábado, el Shabbat, el día en que estaba prohibido hacer cosas y sin embargo Jesús curaba, hacía cosas a favor de la gente y le reclamaban y pues no estaba en contra de la ley, no estaba quebrando la ley, estaba cumpliéndola de otra manera, ¿no? Esto es algo muy inteligente del Papa Francisco, es lo que más me gusta, que no se le juzgue a la persona si por entrar con calzador en una ley, en un precepto, ¿no? Sino que se tiene que observar necesariamente la situación de la persona. Esto sí es muy importante, porque es lo que hacía Jesucristo. Y bueno, porque hay personas que piensan que ser católico significa agarrar piedras para apedrear a los demás, ¿no? Que la aplicación de la ley debe ser así, como aquellos que estaban ante la mujer adúltera, ¿no? Ya listos para darle muerte a esa mujer. No somos eso. Y bueno, pues, por ejemplo, otra cosa importante de Francisco, al menos en mi opinión personal, es que em, abrió un camino para que los solteros, que fueron antes casados, puedan buscar la nulidad de sus matrimonios y en todo caso volverse a casar bien. Esto es importante porque ¿saben cuántas personas se divorcian de las que se casan ahora? Quizás 7 de 10 en todo Occidente y en algunos países peor. Entonces, pues no se puede dejar toda esa gente fuera, ¿no? Que se pasen a otra religión o que ya no hagan nada. Eso no está bien. Y esto lo retoma Francisco de Benedicto XVI. En fin, bueno, vamos a empezar a ver aquí estas páginas, si me permiten, miren, vamos a empezar a hablar, por supuesto, de Robert Sara. Robert Sara es un cardenal y prefecto emérito de la Congregación para el Culto Divino. Dice aquí en esta página de Info Vaticana. Si algún día llegara a ser papa, Robert Sara sería el primer papa africano desde Gelasio I en el año 492. Es decir, no sería el primer papa africano, para que vean.
para que vean que ya hubo uno, Gelasio primero, en el año 492, ¿sí? Miren, Robert Sara es de Guinea, él nació en Guinea, es conservador, por supuesto, tiene 79 años y él fue un testigo directo de la represión marxista en su país, ¿no? Su historia personal entonces queda marcada por esta resistencia a los regímenes autoritarios y esto lo ha llevado a adoptar una postura muy firme contra el comunismo, ¿no? Contra el marxismo. Y bueno, pues es alguien que tiene una profunda espiritualidad y una defensa inquebrantable, muy firme de la doctrina tradicional. También una cosa que me encanta de el cardenal Robert Sara es que hace un llamado firme a preservar los valores fundacionales del cristianismo. Tiene, por supuesto, una oposición al supremacismo LGBT y otra cosa muy importante es que es un gran crítico de la modernidad, estudiándolo a fondo, ¿no? No crean que se opone al uso de la televisión o de las redes sociales, o sea, no en ese sentido, ¿no? Sino en el sentido de hacer una lectura filosófica y teológica de lo que sucedió en la Ilustración, en la modernidad, en la Revolución Francesa. Por cierto, que si quieren saber más de eso, pueden leer este libro que ya está a la venta, Pensamiento Cristero, Dios al centro de la vida, la recristianización de Occidente. Aquí hablo de todo eso, hago un análisis desde la Edad Media hasta el presente de los principales movimientos filosóficos y políticos que esculpieron el rostro del presente sin Dios, sobre todo. En la modernidad es cuando se expulsa a Dios de la cultura, de la vida pública, de las instituciones, de las universidades, y por eso hoy vivimos un desastre absoluto, ¿no? La modernidad tuvo dos hijos, el liberalismo y el marxismo, ¿no? Ambos condenados por la iglesia por diferentes situaciones. Así es. Lean ese libro, les va a gustar mucho. Y al final, por supuesto, proponemos el pensamiento cristero como como un camino, una vía para restaurar nuestros valores fundacionales en la cotidianidad, en las instituciones, en la familia, en la vida pública, en las leyes, en las políticas públicas y en todo frente, en el arte, en todos lados. Ya vamos a hacer un programa especial para platicar de ese libro. Pero bueno, siguiendo con el señor Robert Sara, pues coincidimos mucho en estas cuestiones, ¿no? Y se opone además a la creciente islamización de Europa. Eso es algo muy importante porque Europa está en la total decadencia. Por un lado, pues está siendo islamizada y por otro lado está siendo pues derruida por la ideología de género. Miren, aquí hay hay un video que me gustaría que pudieran ver también en YouTube. Es este, mire, se llama Cardenal Robert Sara, la ideología de género. Es del canal de Tecton Centro Televisivo. Es una presentación del cardenal en una universidad española y dura cerca de una hora y media. Mm, Está fantástico lo que dice. Va paso a paso, leyendo lo que ya trae preparado. Vale la pena ver este documento de Robert Sara. Si se tratara de ganar el voto con esto, con este video, ganaría el voto de muchísima gente. Bueno, miren, Guinea, hasta aquí nació, ah, aquí está Guinea, mira, aquí. Aquí nació el cardenal Sara que puede ser papa, aquí en Guinea. Tiene todos estos libros. Dios o nada, es una entrevista, El poder del silencio, Se hace tarde y anochece. Tiene un libro en colaboración con Joseph Ratzinger, este de aquí.
O sea, es cercano a Joseph Ratzinger porque escribieron un libro juntos. Esto es muy importante también, para que vean a qué altura está Robert Sara. Es el favorito de la derecha, de la nueva derecha, sin ninguna duda, Robert Sara. Y bueno, ¿qué más podemos decir de él? Es un defensor de la férreo, defensor de la ortodoxia católica y de la tradición litúrgica. Y bueno, claro que ha sido fuerte contra el aborto. Lo ha equiparado al aborto, a la homosexualidad y al fanatismo islámico con ideologías totalitarias como el nazismo, así de duro. También critica la modernidad, como ya dijimos. Sara ha advertido contra la dictadura del relativismo, porque lo que sucede en la modernidad con su famoso Dios ha muerto, entre comillas, es que entonces le da la bienvenida al relativismo absoluto, la pérdida de los valores tradicionales, y aboga por una iglesia centrada en la adoración reverente a Dios y la fidelidad al dogma. Quien lo apoya es respaldado por sectores conservadores en África, Europa del Este y América Latina. También gente de Estados Unidos, pero ahí tienen a Burke también. También es pues muy bueno. Bueno, pues eso con respecto del gran Robert Sara. Aquí lo tienen, miren. Y aquí está con Joseph Ratzinger, con el Papa, paz descanse Benedicto XVI. Es serio él, ¿eh? Es de trato serio. Ujú. Muy profundo, me gusta. Y, y bueno, pues vamos a pasar ahora a Peter Turkson. Es otro sacerdote, otro cardenal. Él es Ghana, de Ghana. Ujú. Miren, ¿dónde está Ghana? Vamos a ver si aquí vemos dónde está Ghana. Aquí está Ghana, mira. Sí. Los dos estudiaron un poco por esa zona al principio, Costa de Marfil. Aquí hubo muchos problemas. Ghana, aquí está. Bueno, solo para que tengamos ubicado ahí en el mapa. Peter Turkson, el cardenal ganés que vuelve a sonar como papable. Fíjense que Peter Turkson no fue nombrado como cardenal por el Papa Francisco, sino mucho antes. A él lo nombró, a Peter Turkson, lo nombró el Papa Juan Pablo II en el consistorio del 21 de octubre de 2003, aunque se le considera muy cercano a Francisco, ¿no? No se le considera estrictamente conservador, no se le considera estrictamente conservador. Mm, En el 2023 declaró a la BBC de Londres, una cadena, que las personas LGBT no pueden ser criminalizadas porque no han cometido ningún delito, abogando en cierta forma por su homosexualidad y reconociendo su presencia en la cultura de Ghana, lo cual, por supuesto, pues lo alejó de los conservadores, ¿no? También ha trabajó de la mano del Papa Francisco en ciertas iniciativas que tienen que ver con la, entre comillas, justicia social, en una línea pastoral más abierta. Eso es Peter Turkson, también mencionado como un posible papable. Él entra dentro de la categoría de los moderados, moderado, pero con ciertas tendencias progresistas. Es un moderado, ¿no? Digamos que si quieren un papa que no sea lo mismo de siempre, que no sea de Italia o que no sea incluso europeo, sino alguien del tercer mundo en esta cuestión como de la descentralización o tomar en cuenta a los demás que son tan católicos como los italianos,
o la gente del Vaticano, pues ahí está África, está Asia, está América, en especial América Latina. Y en el caso de este señor, del carnal Peter Turkson, pues África es su lugar de nacimiento, Ghana, y tendrían un punto, ¿no? Digamos, se podría ver bien, según la mayoría de los que van a votar, el tener un papa africano, el segundo en la historia. Ya dijimos, ¿por qué? No repetir otra vez con Europa. O sea, se vería bien innovar en eso. Ahora vamos a tener un papa negro y que al mismo tiempo no es radical ni como conservador ni como progresista. Tampoco es que lo haya elegido el Papa Francisco, aunque sí trabajaba más de la mano con él, con sus ideas, con sus propuestas, pero entra dentro de la categoría, digamos, de moderado. Podría ser, podría ser una opción, una vez que los más radicales de los progresistas queden fuera, rechazados por los moderados y por los conservadores, y los más conservadores queden rechazados por los moderados y por los progres. Entonces empezarían a buscar opciones moderadas y él sería uno. También en la línea de no regresar a Europa y otra vez lo mismo, sino seguir como abriendo la iglesia a más continentes. Ya tuvimos muchos de Europa, muchísimos, todos casi. Tuvimos uno de América Latina y ¿por qué no ahora uno de África tal vez, ¿no? Y es moderado, ¿no? Porque vamos a ver uno de Asia que no tiene nada de moderado y es totalmente progresista. Miren, vamos a seguir por aquí. ¿A quién tenemos aquí? Miren, sigo compartiendo aquí. Es otro africano. Empecé por los africanos, como pueden ver. Y no porque estemos tomando en cuenta las profecías, ¿no? Que dicho sea de paso, en ninguna profecía se menciona a ningún papa negro, en ninguna, ni en las de Malaquías o San Malaquías, que hay un gran consenso en que fueron falsificadas después de cierto papa. Y en las de Nostradamus, pues tampoco se menciona directamente a ningún papa negro. Sí se menciona que el último papa sería Pedro el Romano, ¿no? Igual que el primero. Y aquí también podemos ver a varios Pedros. Qué interesante, ¿no? Hay varios Pedros y sí hay un Pedro Romano, Parolin. Vamos a hablar de eso enseguida. Pero bueno, fíjense, si quieren creer en esas cosas, que pues bueno, no es nada aconsejable. Pero, y bueno, este señor pues no es romano, es africano, pero también es Pedro. Si lo quieren ver por ahí. Bueno, y seguimos con fue arzobispo de Kinshasa, de la República Democrática del Congo. O sea, a ver, aquí, República Democrática del Congo. De aquí es nuestro amigo eh, Fridolin Ambongo, así se llama. Fridolin Ambongo. Dice, el primer papa africano, retrato del cardenal que tumbó fiducia en todo un continente. Esto es importante. Acuérdense que cuando se publica Fiducia Supplicans en el 2023, donde se permitía lo más, digamos, polémico, la bendición a las parejas gays, África no jaló con eso. África, todos los de África dijeron, nosotros no podemos aceptar eso, culturalmente aquí no. Y todos fueran conservadores, no tan conservadores, moderados o hasta medio progres en algunas cosas, en eso dijeron que no. Y el que encabezó esa postura africana no fue Robert Sara, fue este señor cardenal Ambongo, ¿sí? Ambongo, aquí vemos una nota de Religión y Libertad. Dice, el cardenal Fridolin Ambongo Besungu tiene 65 años, realmente es muy joven, ¿eh? Sería, si lo eligieran a él, sería un papado posiblemente muy largo.
de más de 20 años, 30 años, quién sabe, ¿no? Miren, aquí tengo un resumen ya hecho. Pues se le considera conservador con matices moderados. Ambongo lideró la resistencia de África contra la declaración eh, Fiducia Supplicans en en el año 2023, que permitía bendiciones a parejas del mismo sexo. Argumentó que estas bendiciones no pueden llevarse a cabo en África sin exponerse al escándalo. Usó esta expresión porque eso es lo que estaba planteado como excepción, que no se aplicara si iba a ser peor, si causaba un escándalo, como efectivamente lo hubiera causado en África. Y no nada más ahí, pero es lo que argumentó él. Él se opone al matrimonio igualitario, o bueno, eso no existe, ¿no? El matrimonio no es entre dos personas del mismo sexo. Jamás, jamás, jamás. Pero bueno, se opone a las parejas homosexuales. Es también, por otro lado, un defensor de los pobres. Y fíjense qué interesante, apoyó el llamado del cardenal Robert Sara para que los obispos africanos en el sínodo de la sinodalidad hablaran en nombre de la unidad de la fe y no de culturas particulares, enfatizando la teología y el magisterio sobre perspectivas culturales. Esto está muy bien. Y miren que lo están diciendo africanos, ¿no? No europeos, ¿no? Qué interesante. Bueno, también se le conoce a Ambongo como defensor de los pobres y ha luchado contra la corrupción, algo pues que por desgracia sucede mucho en África y también en México, pues en todos lados, pero en África bastante más, bastante fuerte el problema de la corrupción. Tiene un liderazgo en el Simposio de Conferencias Episcopales de África y Madagascar, la llamada SEAM, que refleja una visión de elevación humana junto a la fe. Su relación con Francisco como miembro del Consejo de Cardenales, el llamado C9, y asesor clave, ojo, asesor clave de Francisco, Ambongo ha mantenido una relación cercana con el Papa, lo que sugiere cierta flexibilidad de su enfoque. Y ha trabajado como mediador en conflictos en la República Democrática del Congo, de donde es originario, y ha expresado su compromiso con la paz y con la unidad, en lo cual pues es visto como menos polémico o polarizante que otros, ¿no? Tiene 65 años. Él es Ambongo. Ujú. Ténganlo en el radar. Ténganlo en el radar, Ambongo, porque muchos piensan en Robert Sara porque es muy firme, muy destacado, pero no es el único que podría ser dentro de los de África, ¿sí? Ok, bueno, vamos a seguir con, aquí ya vamos a pasar a la parte europea, digamos, quién es Pietro Parolin, para los que son un poco supersticiosos y andan en estas cosas de las profecías y todo eso. Pietro Parolin, que pues por ser italiano, sí podría ser Pedro el Romano, o sea, el último papa, ¿no? Según esas profecías, si es que fueran ciertas y si es que fueran originales y si es que estuvieran bien interpretadas. Pero bueno, si les gusta especular, ahí está este nombre este sí es Pedro, ¿no? Pedro, podría ser Pedro el Romano, cuadrar con Pedro el Romano. Después de eso, esa supuesta profecía diría que se destruiría la ciudad de las siete colinas, que es Roma, y bueno, que estaría pastoreando a su rebaño, o sea, a los católicos, en medio de muchas tribulaciones. Pues qué bueno que la pastoree, aunque haya tribulaciones, ¿no? A Pietro Parolin se le considera, a pesar de todo, de su cercanía con el Papa, porque él ha sido secretario de Estado del Vaticano desde el 2013, cuando entra el Papa Francisco. Sí, o sea, lo ha acompañado estos últimos años, todos, son 12 años.
secretario de Estado del Vaticano, es prácticamente el número dos, ¿no? Prácticamente el número dos. Él es conocido por ser muy diplomático. Se le considera moderado con matices conservadores, pese a estar ahí con el Papa Francisco, ¿no? No es lo mismo que Supi, que ese sí es totalmente progre, y no se diga a otros que vamos a ver también. Bueno, pues respecto de Pietro Parolin, mm, nació en el año 55, ¿no? Entonces tiene ahorita 70, ¿no? 70 años. Bueno, Parolin es conocido mm, también por haber encabezado negociaciones complejas como el Acuerdo de China. Eso es lo que le podrían criticar muchas personas. El acuerdo que se hizo con China en 2018 para que de forma conjunta, que no debe ser así, se nombren los obispos, o sea, que los proponga la Iglesia Católica, pero que los chinos comunistas del Partido Comunista de China digan, ok, está bien, este sí nos gusta o este no nos gusta. Bueno, pues a ese acuerdo se llegó. Esto ha sido muy criticado porque no debería ser así. La ortodoxia no marca eso, pero bueno, fue lo que se pudo hacer, dirían los que hicieron esto, ¿no? Parolin, pues sí es visto como un papable que representaría la continuidad con el legado de Francisco, porque apoyaría reformas a una mayor apertura de diálogo interreligioso y la famosa descentralización de la iglesia. Tiene un estilo reservado, centrista, ¿no? Respecto de sus posturas sociales, ha defendido la paz y la justicia social, se ha alineado con una agenda pastoral de inclusión y diálogo, si suena mucho Francisco. Una cuestión interesante es que se acaba de reunir con J.D. Vance, ¿no? J.D. Vance pues no pudo hablar con el Papa porque ya estaba muy malito, y, en fin, ¿no? En el hospital, pero se reunió con J.D. Vance. J.D. Vance se reunió con este amigo Parolin, Pietro Parolin, y hablaron, quién sabe qué tanto hayan podido hablar o sea, ha sido algo muy privado, o sea, sobre la posible sucesión, ¿no? No dudo que J.D. Vance haya tenido como vicepresidente una información privilegiada sobre el estado real de salud del Papa, que además, pues no hay que ser un genio para saber que estaba muy mal, pero no sabíamos cuándo se nos iba a ir. Pero posiblemente hayan hablado de más temas, ¿no? Públicamente hablaron sobre la paz en Ucrania, cosas así. Ujú. Pero, pero posiblemente hayan hablado tal vez que por ahí anda el carnal Burke, ¿no? Trump apoya a Burke y por lo tanto J.D. Vance, pues como avanzada de Trump, que van a ir ya a los funerales el sábado mañana, ¿no? Del Papa Francisco, apoyan abiertamente a Burke. Ahorita vamos a ver eso. ¿Qué otra cosa podemos decir de Parolin? Parolin también podría quedar, pero con esto pues se regresaría una vez más a más de lo mismo, a otra vez a Italia. Ujú. En el 2015, mm, Parolin calificó la legalización, fíjense de esto, fíjense, en el 2015 Parolin calificó la legalización del matrimonio homosexual en Irlanda como una derrota para la humanidad. Entre comillas, es una cita textual. Derrota para la humanidad. Así calificó en el 2015, o sea, ya estaba trabajando como secretario de Estado con Francisco. Calificó como una derrota para la humanidad, para toda la humanidad. Entre comillas, matrimonio homosexual en Irlanda, la aprobación, la legalización. En esto es totalmente conservador. Estoy de acuerdo con él. O sea, no es, se le ve como, por eso, como moderado, con algunos matices conservadores. Mm, Tiene 70 años y si quieren hacerle caso a las famosas apuestas, está 9 sobre 4
en William Hill, 37% en Polymarket. No sé el exceso, pero así aparece, ¿no? O sea, está como muy arriba, ¿no? Está como arriba de todas las encuestas este señor. Y bueno, otro de Italia, el cardenal Matteo Zuppi. Este señor sí es realmente, que es arzobispo de Bolonia, sí es realmente un súper progresista. Aquí sí, cuidado, ¿eh? Cuidado. Aquí sí no hay ninguna moderación, ni ningún matiz, ni nada. Es progre, 100%, con todo respeto, ¿no? No es conservador. Es el presidente, fíjense, trae a toda Italia en teoría, más o menos. Es el presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, considerado parte del ala progresista de la Iglesia. O sea, estos señores necesitan, pues, acercarse más a la ortodoxia y de paso diríamos, a Giorgia Meloni, que es bastante más conservador. En fin, comparte la visión de Francisco sobre la inclusión, un enfoque sobre los pobres, migrantes y marginados. Ha defendido la decisión de Francisco de permitir bendiciones a parejas del mismo sexo en la Fiducia Supplicans de 2023, una postura que ha sido rechazada, por supuesto, por los conservadores. En cuanto a justicia social, fue enviado por Francisco para la paz en Ucrania, o sea, fue enviado a Ucrania para negociar. Ujú. Y en temas morales, pues es visto como liberal en el tema de las relaciones homosexuales, aboga por una iglesia más, entre comillas, acogedora hacia las comunidades LGBT o hacia los LGBT. Eso lo distingue de los conservadores. También en algunas discusiones es mencionado como el candidato de los bergoglianos, o sea, los que realmente son bergoglianos votarían por él. Este sería su gallo, ¿no? Tiene 69 años, o sea que imagínense si quedara, con todo respeto lo digo, pero también haciendo un análisis serio, si quedara el cardenal Zuppi como papa, tiene 69 años, sería un papado largo, ¿no? Quizás 20 años, ¿no? No sabemos cuánto, pero no sería corto, ¿no? Corto cuando ya tiene cerca de 80, como Robert Sara, tiene 79, está en el límite. Después de los 80 años ya no pueden ir a votar ni ser electos, porque el que vota y tiene posibilidad de ser electo. Los que entran ahí, de ahí mismo votan todos y de ahí sale un papa. Pero si tienes 80 años ya no entras, ¿no? Es el límite, pues. Robert Sara está en ese límite y ahí sería un papado, pues, más corto, en todo caso. Pero aquí Supi tiene 69 años. Digamos que es bastante joven comparado con otros, ¿no? Y, pues bueno, aparece también como en tercer o cuarto lugar de las famosas apuestas, ¿no? Lo ven como alguien carismático, cercano a Francisco y además italiano, que puede reactivar el interés de muchos europeos pues en la religión, supuestamente, ¿no? En fin, bueno, y pues si a eso lo considerábamos, a ese perfil lo consideramos progre, ¿qué tal nuestro querido carnal Luis Antonio Tagle, que le llaman el Francisco de Asia? O sea, si hay alguien idéntico y hasta más progre que Francisco, sería el cardenal Luis Antonio Tagle, que es de Filipinas. Eh, lo ven como papable. Miren, tiene 67 años, además sería larguísima la cosa. Aquí también es la lógica de que no ha habido un papa, no ha habido papas asiáticos, hasta donde yo sé, ¿no? Sería el primero. Y en ese sentido, pues es igual que ya hubo uno de América Latina, ya tal vez habría el criterio de que ahora le toca a África o Asia, ¿no? Si fuera ese criterio, pues aquí hay un gran candidato, un fuerte candidato a ser papa. Es un firme defensor de las reformas de Francisco, especialmente en la inclusión de grupos mm, marginados, la comunidad LGBT,
divorciados y madres solteras también. Ha criticado el lenguaje duro, entre comillas, y severo de algunos clérigos hacia esas comunidades, abogando por una iglesia más compasiva. Ha sido como prefecto del dicasterio para la evangelización. Tagle tiene una amplia experiencia pastoral y ha sido arzobispo de Manila. Ujú. ¿Qué otra cosa podemos decir de él? Pues el futuro de la iglesia está en Asia. ¿Mm? Tal vez ahí les marcó línea, ¿no? En 2015, dice, en 2015. Y saben una cosa, digo, este amigo es filipino, pero en una cosa sí tiene razón, no porque vaya a ser papá él, ¿no? Eso no podemos saber. Pero sí sabemos que en China para 2030 tendremos el mayor número de católicos por país del mundo. No tengo en este momento la estadística, pero ya lo hemos publicado muchas veces. China va a tener el mayor número de católicos del mundo, o sea, más que Brasil y más que México, que son los otros dos países donde más se concentra el catolicismo. Pues ahora sería China, seríamos ya rebasados por China. Qué interesante, ¿no? Entonces, tal vez a eso se quería referir el Papa Francisco con esto de que el futuro de la iglesia es en Asia y abonando quizás a ese fin podría ser Papa eh, Luis Antonio Tagle, que además pues debe también seguramente de hablar algo de español, ¿verdad? ¿Qué les parece? Bueno, ya vamos a ir cerrando. Miren, hay alguien todavía mucho más progre, abiertamente que los anteriores que comentamos, que Zuppi y que Tagle. Y es el cardenal Jean-Claude Hollerich, que es arzobispo de Luxemburgo. Él sí es ultra, mega, pero no tiene ninguna posibilidad, diríamos, de ser papa. No tiene, pero está allí. Él es de un reformismo, también para que lo conozcan, ¿no? Lo menciono, reformismo radical. Hollerich ha sido relator general del sínodo sobre la sinodalidad, es uno de los cardenales más progresistas. Ha abogado por revisar las enseñanzas de la Iglesia sobre la homosexualidad. O sea, él quiere hacer una revisión para encontrar una lectura donde no hay ningún problema de ser homosexual, ni de que se casen entre ellos, y ni nada de eso. Quizás hasta en la adopción, sugiriendo que la doctrina actual es errónea. Ojo, o sea, errónea. Esto es too much, ¿no? Es demasiado, al menos para mí. Demasiado. Y que se necesita una actualización. O sea, para él es erróneo como estamos interpretando la palabra de Dios. Claro, esto lo coloca en el extremo ultra izquierda o progre de todo el espectro. En cuanto a la sinodalidad y la descentralización, perdón, y la descentralización, fue una figura clave él. Participó en esto. Mm, Él está vinculado al famoso grupo de San Galo, que es una red de clérigos progresistas, ¿no? Si fuera elegido él o mencionado, el cónclave, pues sí sería algo muy, pero muy polarizante. No es viable, no se le ve como viable como papa. Además, tiene 66 años, digamos, es el más chico de los que estamos revisando aquí. Imagínense, desde esa edad hasta los 90, una cosa así, sería una cosa interminable. Una especie de Juan Pablo II, pero no conservador, sino progre, acabaríamos, quién sabe cómo acabaríamos. No hay que especular, pero mis respetos. En fin, pues para que lo tengan en su radar también al carnal Hollerich. ¿Ok? Bueno, y bueno, por supuesto, el gran carnal Raymond Burke, él dice aquí esta nota del financiero, el candidato de Trump para ser nuevo papa. Es un tipazo, ¿eh? Es un tipazo. ¿Quién sabe qué tanto puede influir J.D. Vance o Trump, que va a estar por allá en Roma en el funeral del Papa Francisco, en las decisiones de los señores cardenales, ¿no? Dudoso que pueda imponer una línea o tener una cierta influencia, pero como quieras el presidente de Estados Unidos y
J.D. Vance, el vicepresidente. Raymond Burke, pues sí es considerado, vamos a decir, muy conservador, y ya dijimos que es difícil que los que son muy de algo em, queden después de las diferentes votaciones. Son varias votaciones. Se va depurando y a veces queda más bien un moderado, ¿no? Es más fácil que quede un moderado a que quede alguien más radical. Radical en el buen sentido, cuando se trata de Burke. Miren, en cuanto a su ortodoxia doctrinal, Burke es una de las voces más prominentes del ala tradicionalista de la Iglesia. Como antiguo prefecto del Tribunal Supremo de la Signatura Apostólica 2008-2014, defendió una interpretación estricta del derecho canónico y la doctrina católica, oponiéndose a cualquier relajación en temas como el matrimonio y la comunión para divorciados, vueltos a casar, y la homosexualidad. Burke ha sido un crítico abierto de las reformas de Francisco, ojo con esto, especialmente de la exhortación Amoris Laetitia o Letizia en 2016, que permitió cierta flexibilidad pastoral para los divorciados. Junto con otros cardenales, presentó las Dubia en 2016, cuestionando la ortodoxia de esta apertura. También criticó Fiducia Supplicans en 2023, que permite bendiciones a parejas del mismo sexo. En esta Dubia también participó nuestro gran cardenal emérito Juan Sandoval Íñiguez, que por cierto me hizo el favor de escribir el prólogo, la presentación de este libro. El cardenal Sandoval Íñiguez me hizo el favor de escribir el prólogo de este libro, para que lo tengan en cuenta. Es importante el apoyo. En fin, criticó Fiducia Supplicans, que permite bendiciones a parejas del mismo sexo, calificándola como una ruptura con la tradición, y tiene razón. Burke es un defensor, además de la misa en latín del rito tridentino. Excelente, ¿no? Es una gran riqueza, algo hermoso, hermoso, ¿no? Nos gusta, que nos gusta. Y bueno, en posturas sociales, sugirió en el 2019, esto es interesante, que los católicos no podían apoyar políticas por aborto. ¡Qué bueno! Lo dijo, por supuesto, en referencia a Joe Biden, que no tiene nada de católico. Apenas salió de ser presidente y se hizo un día o dos después, se hizo masón, ¿no? Hubo fotografías y todo. Imagínense qué grandísimo hipócrita es señor Joe Biden. Y ahora ya anda toda encarrerada la tal Alexandria Ocasio-Cortez, haciendo spots como si fuera ya el 2028. Ya está en campaña esa señora, ¿no? Bernie Sanders ya está muy grande de edad, ya no llega, no le alcanza. Pero esta señora quiere ir siendo una opción, presentándose como una opción del Partido Demócrata. Vamos a empezar a hacer programas para analizar quién es realmente esta señora. Ya hemos hecho, pero vamos a hacer otros, porque anda muy encarrerada y no nos gusta en lo más mínimo. Bueno, de Burke. Tiene 76 años y bueno, los cardenales que ocupan un cierto número, africanos y asiáticos, mm, aunque conservadores en temas morales, podrían no apoyar a Burke por su perfil, digamos, muy occidental, muy estadounidense, y su supuesta, pues, falta de conexión con desafíos como la pobreza o el cambio climático inclusive, ¿no? Eso es lo que podrían pensar de él. Como muy metido en temas de Estados Unidos, ¿no? Bueno, y a ver, permítanme un momentito. Miren, bueno, y ya para terminar, queridos hermanos, tenemos a otro gran conservador que es Peter, también Peter, ojo, ya vimos cuando menos dos o tres. Peter tres, ¿no? Un africano. Mm, no italiano, y este que es de Hungría, Peter Erdo, el cardenal conservador con aval europeo que es mencionado como candidato para ser papa. Es una nota de La Nación. Aquí lo tienen, miren. Él se considera como un conservador moderado, lo cual está bien. No está mal este candidato, ¿eh? O sea, también es bueno. Pues él es arzobispo
Esztergom Budapesti, primado de Hungría. Es conocido por su fidelidad a la doctrina católica tradicional, muy bien, especialmente en temas como el matrimonio, ojo, la familia y la oposición al aborto. Erdo se ha opuesto a iniciativas como Fiducia Supplicans, alineándose con los cardenales africanos, ojo, que podría contar con el apoyo de los africanos o al revés, él apoyar a algún africano. Y europeos del este, o sea, ahí hay una unidad entre África y Europa del Este. Es el conservadurismo, pues, ¿sí? Que se opuso a Fiducia Supplicans o a algunos aspectos relevantes de Fiducia Supplicans. Ujú. Y rechazaron la bendición de las parejas del mismo sexo. En Hungría, que es un país muy conservador, ha mantenido, saludos al embajador de Hungría en México, que es mi amigo. En Hungría ha mantenido una postura firme contra la secularización y la agenda LGBT. Excelente. ¿Qué otra cosa? ¿Por qué se le podría considerar también moderado? Porque tiene un estilo conciliador, dicen los análisis. A diferencia de Burke, Erdo evita confrontaciones públicas con Francisco y adopta un tono diplomático. Su trabajo en el Consejo de Conferencias Episcopales de Europa muestra su capacidad de mediar entre diferentes sensibilidades eclesiales. Con él, digamos, con él, el papado regresaría a Europa, pero a una Europa más de la periferia, no a Europa, en Italia, ¿no? Lo de siempre, ¿no? Lo de toda la historia, sino a un país pues más periférico, más afuera, mm, que en su momento tuvo mucha influencia de la URSS, todo esto, Hungría, ¿no? País que ha sufrido mucho y que ha conservado su fe. Mm, Es un país muy conservador en lo político actualmente, con Víctor Orbán. Muy interesante. Y podría también ser mapa. Y pues bueno, básicamente eso es lo que teníamos que ver hoy, queridos hermanos. Y bueno, ahí traía algunos apuntes sobre las famosas profecías, pero pues ya dijimos que no tienen fundamento, ¿eh? Las de San Malaquías ya después de cierta fecha fueron ya como falsificadas. Hay un consenso de que no son reales, pero no tiene caso tomarlas en cuenta. También están las de Nostradamus, que tampoco hizo una referencia a un papa y luego a otro y a otro y a otro, ¿no? No mencionaba eso. En fin, más bien vamos a ver eh, cómo se van desarrollando las cosas, queridos hermanos, y les agradezco mucho si se pueden suscribir a este canal en la lucha. Compren, por favor, también mi libro. Estamos ahorita ya programando todas las conferencias que vamos a estar dando en todos lados en donde nos han estado invitando. Vamos a presentar este libro con mucho gusto. Está muy bueno, es totalmente inédito. Si quieren comprarlo, me pueden buscar en mis redes sociales o escribirme un correo electrónico a Raúl Tortolero 1 con número @yahoo.com.mx. Repito, Raúl Tortolero 1 @yahoo.com.mx. También si están en nuestros chats, ahí siempre también tenemos un teléfono que se usa para hacer estos pedidos, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias, hermanos, que Dios los bendiga con todos soldados, oración y acción contra revolución, viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe. Que Dios los bendiga. Gracias.